Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Nos encontramos reunidos para poder conversar, para poder hablar, para poder charlar. Hoy vamos a tener un diálogo cuaresmal, ¿sí? Estaba mirando un poco yo, qué bueno sería hoy es que dialoguemos sobre el tiempo de conversión, sobre la cuaresma, que es un tiempo de cambio, que muchas veces nosotros lo dejamos pasar así como desapercibido. Sí, hermano, tú y yo que nos encontramos muchas veces, hay dos vertientes. La primera, que los que estamos a veces dentro de la iglesia, lo vivimos muy cargado de tantas cosas, y la otra es que aquellos que ni frío, ni chicha, ni limonada, que dicen de que, bueno, no pasa nada, la cuaresma es algo que no lo vivimos, no lo sentimos como algo, como un cambio para nuestras vidas. Un saludo a todos ustedes que nos ven en casa, un saludo a todos estos hermanos y hermanas que se encuentran en una situación de enfermedad o de algún padecimiento, ¿no? Vamos a empezar. Siempre tenemos que recordar que nuestros encuentros también son con la palabra. Del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 23. Habiéndose reunido, una gran muchedumbre comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La región del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, tenemos ya este evangelio, este texto evangélico. Ahora, aquí hay dos figuras propiamente que nos habla la palabra del Señor. Nos habla el Señor. Está la figura de Jonás y la figura de la reina Sabá. Entonces, en la primera parte vamos a mirar a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás obedecía al proyecto de Dios, sí, pero Jonás tuvo una lucha. ¿Por qué? Porque somos nosotros a veces cristianos con una obediencia rara. ¿Cómo así, Padre? Sí, con una obediencia rara, porque decimos que amamos a Dios, obedecemos a Dios, pero no nos ponemos en sintonía con Dios. Explíquenos un poco más, Padre. Vamos allá. Yo digo que amo a Dios, que creo en Dios y que Dios para mí es el centro de mi vida. Nosotros somos bautizados y por medio del bautismo somos parte de un proyecto. Estamos dentro del reino de Dios. Pero ¿qué sucede? Que somos parte porque fui bautizado. Pero la pregunta sería, ¿yo vivo el bautismo? ¿Yo vivo mi bautismo? ¿Yo me creo el proyecto que Dios tiene para con mi vida? Entonces, ¿yo cómo voy a entender el periodo de la cuaresma? Como que solamente va como Jonás, o como en el tiempo de Jonás, más bien, que la gente va buscando señales. Jonás, ¿qué encontraba?
Jonás, ¿qué se nos prefigura? A Cristo. ¿Por qué? Porque, miren, Jonás es el hombre, somos tú y yo, cuando decimos que estamos en esa lucha con Dios. Pero lo que nos presenta Jonás es que él está llamando a su pueblo para esta conversión. Porque el pueblo estaba viviendo de una manera disoluta, estaba viviendo en su propio mundo, en su propio egoísmo. ¿Qué hace Dios para que el hombre cambie? Le manda la predicación. Ahí está la predicación. ¿Qué le ha mandado en el Nuevo Testamento? El anuncio del Evangelio. Dios no quiere que el hombre hoy en día hable de conversión si no se le ha anunciado el Evangelio. ¿Cómo se anuncia este Evangelio? Ahí vemos esta imagen donde se está anunciando, se anuncia este mensaje de Yahvé Dios. Pero queremos ver señales. No, porque lo que pasa es que la persona, y a veces nosotros nos quedamos siempre es en la figura de la persona. ¿Qué es lo que me va a hablar esa persona? Pero si yo conozco a esta persona y esta persona como que no es que Dios la ha escogido. Dios escoge a quien quiere. ¿Por qué? Por medio de la conversión. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han vivido en el pecado y Dios los ha llamado para qué? Para que anuncien el Evangelio. Lo que pasa, Padre, es que yo me siento pecador, todos somos pecadores. Pero el anuncio del Evangelio, ¿cómo se vive? El anuncio del reino, ¿cómo se vive? ¿A través de qué? Del testimonio, ser testigos y dar testimonio de lo que el Señor hace en mi vida. Entonces, ¿cómo llegamos a este periodo de Cuaresma? ¿Cómo llegamos a este 40º camino? ¿Por qué está hacia quién se reserva este camino? Hacia la Pascua. Hacia la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua es el paso del Señor por nuestras vidas. Es el paso de Dios por mi vida. Y es lo que ha hecho Dios en Jonás. Dios en Jonás ha pasado por la vida de él. Por la vida de Jonás. Pero Jonás tiene esta lucha. Volvemos al centro, ¿no? Jonás va a tener esta lucha. Y van a decir, pero ¿qué es lo que pesa en esta barca? ¿Qué es lo que pesa? Y vamos a tirar cosas. Y a veces estamos tirando cosas que a lo mejor no es el problema. Sí, hermanos, nos las pasamos tirando tanto, y no es el problema las cosas que están afuera, sino lo que hay dentro de nosotros. Dice la palabra que lo que daña al hombre o lo que mata al hombre no es lo que venga de afuera, sino lo que nace dentro de nosotros. Que son los orgullos, la lujuria, la envidia, el desenfreno, que nace dentro de nosotros. Y eso, lo que está dentro de nosotros, es lo que tenemos que ir desechando en este tiempo de Cuaresma. Conversemos con Dios, qué es lo que yo tengo hoy que me aprisiona, que me aparta, que me tiene como Jonás. Dentro de esta ballena, cuando ya al final han lanzado a Jonás, Jonás se lanza, ¿y dónde está el peso? ¿Dónde estaba el peso? No era en la superficialidad, era lo que había en Jonás. Ahora Jonás se lanza, y cuando se lanza ha estado dentro de esta ballena. El tiempo no importa, pero ha estado dentro de la ballena. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué es lo que debió haber encontrado dentro de la ballena? Podredumbre.
Podredumbre, claro, porque la ballena lo que ha comido ha sido podredumbre. Ya eso, con todo lo que hay dentro, el líquido, los líquidos que pueda tener la ballena, ¿va qué? Va dañando lo que hay dentro. Y Jonás, dentro de la ballena, hubiera podido morir también. ¿Hubiera podido morir, padre? ¿O estaba en la muerte? Estaba en la muerte. Cuando tú estás dentro de la muerte, tú luchas. Algo que muy curioso de esa lectura es que Jonás fue expulsado de la ballena. Recuerda, todo hijo de Dios, cuando tiene a Dios en su corazón, el mal no puede. Lucha. Luchemos con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, por la fuerza y la acción del Espíritu Santo, podamos derrotar no solamente a la ballena, sino lo que hay dentro de ella. Por eso eres arrojado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios fue arrojado Jonás, porque ahora a Jonás le tocará dar testimonio y los demás verán lo que ha vivido Jonás. Los demás van a ver lo que tú vives, hermano o hermana. Eso es lo más hermoso. Lo que hemos vivido. ¿Qué es lo que el Señor hoy a ti te ha permitido vivir? ¿Qué es lo que nos ha permitido vivir? A todos, igual a mí como sacerdote. ¿Qué es lo que nos ha permitido vivir hoy el Señor a nosotros? ¿Y por qué lo permite? Para que vivamos, para que cambiemos, para que podamos reconciliarnos con Cristo. No puedo hablar de que yo vivo en Cristo o que Cristo vive en mí, como dice San Pablo, si yo no tengo a Cristo. Entonces, por eso desde el siglo IV se manifiesta la tendencia de que la Cuaresma es un tiempo de penitencia y de renovación para todos en la iglesia o para toda la iglesia, como queramos ponerle. Un tiempo de renovación, de renovación. No estoy hablando de renovación de un grupo como tal, estoy hablando de renovar mi vida. ¿Yo vivo de acuerdo al proyecto o al plan de Dios? ¿O estoy viviendo de acuerdo a mi soberbia y a mi egoísmo y por eso no puedo vivir? La iglesia va a manifestar algunos signos visibles como el ayuno y la abstinencia. El ayuno no es porque voy a dejar de comer para en este tiempo, bueno, vamos a adelgazar. Eso para nosotros los gorditos, ¿no? Es un tiempo, no lo voy a hacer para con esa finalidad, lo voy a hacer con una finalidad mucho mayor que esa. La finalidad, del cielo. Es que quiero trabajar por el cielo, quiero luchar por el cielo, quiero ganarme el cielo. La segunda finalidad es que yo desde aquí voy a dar testimonio y a otros les voy a ayudar para que empiecen a vivir la vida eterna y para que desde su realidad podamos ser testigos del amor de Dios. La abstinencia no es abstenerme de, sino es llegar a la profundidad del corazón en Dios. Vamos a una pausa y volvamos a su programa aquí en Catequesis Viviente.
es un tiempo de gracia. En este tiempo, la Iglesia Universal lo mira como días penitenciales. Ya sabemos que todos los viernes del año celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de la Cuaresma. Pero este tiempo es apropiado, hermanos y hermanas, para hacer los ejercicios espirituales. Vamos nuevamente al Evangelio que leímos al principio, la señal. Este es un tiempo en donde se debe de confirmar y ratificar muchas veces esa señal de amor de parte de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo queremos vivir la señal del amor de Dios? Miren, cuando nosotros vamos en el carro, cuando yo recuerdo que a mí me enseñaron de que la M grande del restaurante ese muy popular en Panamá, que dicen aquí los camarógrafos que ojalá le manden una M grande, una caja grande, dice. ¿Qué significa esa M grande? Ya todo el mundo sabía que era McDonald's. Nosotros íbamos en el bus y ya yo veía y yo le decía a mi papá o a mi mamá, propaganda no pagada, ¿no? Mire papá, yo quiero ir a... Mamá, yo quiero ir a... Ya todo el mundo sabe, todos los niños se lo saben. Hasta los más chiquititos de 2, 3 años, ya saben de que eso, ahí hay algo importante. Cuando nosotros vemos la cruz, ¿qué es lo que vemos? ¿A quién vemos? ¿Ah? ¿A quién vemos? ¿A quién tú ves? ¿Ves a Cristo? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, en vez de ver a Cristo, nosotros lo vemos, pero no lo seguimos. Los niños cuando ven el McDonald's, lo ven, pero tratan de seguirlo. ¿Y por qué la diferencia entre una? ¿Por qué a uno se le sigue y a otros no? Porque lastimosamente nosotros nos cerramos nuestros ojos para poder ver lo que nos gusta, lo que nos invita o lo que el pecado nos invita, que sería la tentación o las tentaciones. Miren, la segunda parte del Evangelio dicen que nos habla, de esta reina. ¿Esta reina qué? Esta reina que lo ve todo. Nos dice el libro de los Reyes que esta es la reina del sur, ¿no? Que es la reina de Sabá, que al enterarse de la fama de Salomón, tenía en nombre del Señor, vino para ponerlo, dice, a prueba con enigmas. Había desconfianza. ¿Cuánto de nosotros desconfiamos en el Señor? Ahora, esa desconfianza y con lo primero, las señales que buscamos, es que muchas veces las tentaciones nos llevan por otra parte. Dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, en aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar de 40 días y 40 noches, siente hambre. El tentador se acerca. Primero, ¿qué sucede? Sucede que el Espíritu lleva a Jesús al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu lo lleva al desierto? Es que el Espíritu quería que tentaran a Jesús. Puede compartir con nosotros el 375-2100. ¿Por qué el Espíritu hace todo esto? Es la pregunta. ¿Por qué el Espíritu a nosotros nos ha dejado ir o nos ha dejado tentar? ¿Por qué se nos tienta? ¿Por qué caemos en la tentación? Dice que el tentador se acercó entonces y le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús le va a responder, está escrito, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera parte. De toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca. ¿Dónde hemos escuchado esta primera expresión? En el libro del Génesis, cuando dice que Yahvé Dios expiró sobre el hombre, le dio su aliento, le dio vida. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Él nos da su aliento, su vida. Nosotros somos criaturas de Dios, hermanos. Nosotros no somos cualquier cosa. Por tanto, si somos criaturas de Dios, ¿por qué nos hemos dejado llevar, seducir muchas veces por el pecado? ¿Qué pasa con la persona que se deja llevar por el pecado? Lo que sucede cuando la persona se deja llevar por el pecado es que no ve la gracia de Dios. El tentador, ¿qué quiere hacer? Que tú caigas y que todos caigamos. ¿Por qué? Porque él no es feliz. Cuando Luzbel o el demonio baja del cielo, porque él era un ángel hermosísimo, ¿no? Y él, como no puede tener o como no puede vivir ya en la presencia de Dios, ¿qué hace? Que nadie quiera vivir tampoco. Bueno, si yo no lo voy a hacer, por eso vemos que es la soberbia. La soberbia nace ¿de dónde? De la desobediencia. De nuestra desobediencia, de tu desobediencia. Los científicos hoy en día quieren decir, no, lo que pasa es que ustedes los cristianos y por eso hay que construir y hay que hacer, y dirán lo de las ideologías nuevas, y dirán muchos, pero es que nosotros, no, Señor, no juguemos con la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el único dueño de la vida. Dios es el único dueño de lo que Él nos ha dado. Por eso, cuando dice, no tientes, estas piedras se convierten en pan, tú estás tentándome. No, yo no voy a actuar como tú quieres. Por eso no solo de pan vive el hombre. No solamente de la materialidad vive el hombre. Es que para yo poder ser feliz, es que para yo poder ser esto, yo tengo que tener y tengo que complacerme. Por eso el hombre de hoy vive sin fe. Porque para poder vivir, entre comillas, bien, tienes que tener cosas y no a Dios. Tienes que tener cosas y no paz. Por eso vemos en los grandes países como cuando hay dictadores, donde la corrupción aumenta. ¿Y por qué? Porque esa es su manera de vivir. Y recuerden de que todo hombre que vive como un dictador tiene el espíritu del demonio. No vive como hijo de Dios. Hay que tener cuidado un poco también. Toda criatura tiene que buscar el bien de los demás. Pero si nosotros vivimos buscando nuestro propio bien, por eso es que vivimos en el pecado profundamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, queremos hacer las cosas para nuestros propios proyectos, nuestro propio beneficio. Por eso no solo de pan vive el hombre. Ojo, no nos dejemos llevar por el diablo. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, darás orden a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece en piedra alguna.
Jesús le dice entonces acerca de esto: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo yo consigo al diablo. Imagínate, vamos a parar ahí. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo el hombre de hoy tienta al Señor? Tentamos, por eso decimos en la lectura de hoy que teníamos que pedir señales. Pedir señales es tentar al Espíritu de Dios también. Porque no estoy haciendo las cosas para hacerla por amor o por obediencia, sino las hago ¿por qué? Porque solamente estoy tentado y para eso, para que el mundo vea. Para que el mundo vea de que yo hice las cosas a mi manera. No, Dios las hará a su manera. Durante estos tiempos creo que hubo en un país, cuando fue en sus carnavales, que hicieron en el Sambódromo, iban adorando al demonio. Y lo peor fue los resultados después, que los que participaron e hicieron y fueron parte han muerto. No juguemos y no tentemos al Señor, porque al final no soy feliz. Todos aquellos que durante tanto en su vida participan de estas cosas, de brujería, de santería, hay que tener cuidado. No tentamos al Señor, porque al final entonces no estoy ni con Dios ni en ninguna parte, porque aunque usted diga que usted hace cosas buenas, usted está sirviéndole al demonio. De nuevo lo llevó consigo al diablo, el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria. Imagínense, con su gloria. ¿La gloria en dónde está? En la cruz. Ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios no está en tener bellezas. La gloria de Dios está en la cruz. Por eso la cruz es nuestra salvación. Pero Padrecito, lo que pasa es que tengo estos problemas, tengo los achaques, y tengo. ¿Y tú te lo vas a quitar para qué? ¿Para qué te lo quieres quitar? ¿Para qué te quiere quitar tus problemas? Si al final esos problemas son un trampolín para ir al cielo. Al final esos problemas es el trampolín para poder ¿qué? Acercarte a Dios, acercarte a Jesucristo. Porque cuanto más problemas tú tienes, te acerca más a Jesús. Porque lo vas a buscar mucho más. Y miren, que todavía continuaba el diablo diciéndole, todo esto te daré si te postras y me adoras. Hemos estado en el monte de la bienaventuranza, y es un monte, el monte de las tentaciones, muy altísimo. Es decir, está muy alto que tú puedes divisar toda Jerusalén. Tú puedes estar en lo más alto de la cumbre. Pero al final, quien está allá es Dios, no tú. Quien está ahí, mirando desde allá, es el Padre eterno, no nosotros. Somos simples pecadores. Por eso, Jesucristo que le ha dicho al demonio, márchate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Se alejó de él. Se aleja de él.
y se aleja de él porque sabe lo que va a pasar. Vamos a una pausa y volvamos a tu programa de Catequesis Viviente. Pues bien, hemos vuelto, ¿no? Miren, hermanos, en la etapa del desierto, durante tu vida, durante la vida de Jesús y durante también la cruz, Jesús permaneció fiel. Esta es una palabra importante a poder vivir el programa de Jesús en esta Cuaresma. La fidelidad. ¿Con qué nos referimos en la fidelidad? La fidelidad se refiere, no es que yo voy a hacer es decir, voy a estar como los caballos cuando le ponen, aquí ya voy y voy por ahí nada más. La fidelidad no es eso. La fidelidad es adentrar el amor de Dios al corazón. Porque yo puedo tener una fidelidad ciega a algo que está mal. La fidelidad de Dios no va en esa línea. La fidelidad en Dios va buscando que podamos ir superando. Por eso Jesús rechazó las 3 tentaciones diabólicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es fiel. Jesús es fiel. Jesús es el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque este nuevo Adán siempre es obediente. Obediente al Padre. Y lo que ha hecho el nuevo Adán es redimir el pecado del viejo Adán y abre un camino de luz para toda la humanidad. Eso es lo que ha hecho el nuevo Adán. No ha hecho otra cosa el nuevo Adán. Entonces, con el nuevo Adán yo puedo ver todo un camino que Dios quiere para mí. Cuenta el Evangelio ahí que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Te comparto. La tentación de Jesús, ¿qué señala? La tentación de Jesús señala el cumplimiento de la tentación de Adán. ¿Sí? Y asimismo, como esta última fue causa de la caída de toda carne, en la tentación de Jesucristo, toda carne fue sustraída del poder de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó sobre sí nuestra carne. ¿Ven? Por eso Él soporta nuestra tentación y Él a través de ella consigue la victoria. Entonces, ¿por qué te preocupas en este tiempo de vivir en medio de la tentación? Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes, ojalá nos pudieran responder al 375-2100. ¿Qué es lo que en este tiempo de Cuaresma te sigue llevando en tu dolor? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te sigue traumando a ti? Como dicen jóvenes, padre de traumas. ¿Qué es lo que te está llevando? Porque los evangelios indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Los evangelios dicen que Jesús es el nuevo Adán, que permanece fiel ahí donde sucumbió a la tentación.
Jesús cumple perfectamente la vocación de Israel. ¿Ves? Al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 días por el desierto. Nos recuerda el Salmo 95. Hermanitos y hermanitas, Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. Por eso Jesús es vencedor al diablo, solamente por eso, porque Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. Por eso la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador ya es un anticipo de la victoria de la pasión, por la suprema obediencia del amor filial que le tiene Jesucristo a su Padre, del amor filial, del amor de hijo al Padre, que es un amor único. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si lo pudiéramos interpretar desde el principio, nos referíamos de que aquí está el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Cristo vence al tentador, vence a la muerte. En estas tentaciones vamos a seguir descubriendo, primero, que por medio de ella tenemos la prueba más grande de fe. La prueba más grande de fe que ha hecho el Señor por nosotros. Segundo, la prueba de amor. La prueba de fe. Ahora, segundo, la prueba de amor. La prueba de fe, ¿por qué? Porque es por medio de la fe, esa relación filial nunca desaparece. Es nuestra relación filial con Cristo. Con Cristo. ¿Cómo está mi relación con Cristo hoy? Así como está mi relación con Cristo hoy, tengo que poner los pies sobre la tierra. Porque ¿qué es la fe? Me dirán ustedes, Padrecito, es creer en aquello que no se ve. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la fe está en medio de la prueba. Allí, cuando los discípulos de Maús habían caminado con el Señor, supuestamente tenían fe, habían caminado con Cristo, estuvieron con Cristo, y cuando murió, todo el mundo pensó que hasta ahí había llegado todo. Entonces no tenían fe. ¿Qué hace la fe? Llevarme a la totalidad de Cristo, llevarme a la totalidad de su amor. Por eso cuando Jesucristo le habla a los discípulos de Maús, ellos dicen que sentían algo por dentro, que había algo que les movía. ¿Y qué les movía en ese momento? La totalidad del amor de. Por eso la prueba de fe es importante, la prueba del amor. Cómo nosotros estamos viviendo el amor de Dios cómo es nuestro amor. Y la tercera prueba es la prueba de la esperanza. No solo la fe y el amor, también la esperanza fue sometida a prueba. Si nosotros estuviéramos en ese momento, cuando se rasgó el templo, la pregunta sería, ¿por qué Dios permitió la destrucción de la ciudad y del templo y la deportación del pueblo? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué lo ha permitido? ¿Por qué Dios permite hoy en tu vida
tantas situaciones, ¿por qué lo permite Dios? ¿Le podemos echar la culpa a Dios? Dios no tiene la culpa de nuestras situaciones irregulares de vida. Porque somos nosotros los humanos. Por eso Dios lo ha permitido para que nosotros los seres humanos veamos su gloria. Veamos cómo Él, siendo el Hijo de Dios, nos ayuda a nosotros para poder ser felices en este proyecto del reino. La tentación, hermanos y hermanas, es una secuencia de la experiencia de fe. La tentación es una secuencia de la experiencia de fe. Si no, miremos a los santos. Si no, miremos hoy en día a la situación de Nicaragua y de Venezuela y de muchos otros lugares. Tenemos una llamada. Bienvenido, bienvenida. ¿Aló? Sí. Sí, bienvenida. Ajá, escucho. Te escuchamos. Ok. ¿Sobre qué es la pregunta que estaban haciendo? Ajá. Sí, ¿cómo tú has vivido la experiencia de la Cuaresma en este tiempo? ¿Cómo tú miras cómo el Señor ha hecho en ti una obra de sanación, de salvación en este tiempo cuaresmal que estamos empezando? Bueno, una obra de sanación, de Cuaresma. Bueno, yo la verdad quiero vivir, no sé, el amor de Dios, el sacrificio que Él hizo por nosotros, tener este amor con los demás, pues sí, quisiera pues sentir ese amor de Dios, el que Él esté con nosotros con estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Hermana mía, es ahí donde el Señor nos está hablando en esta Cuaresma. Y lo que estamos diciendo aquí, en medio del programa, que la tentación es una secuencia de la experiencia de la fe. Y que todo lo que tú vivas, ante las dificultades que tú vivas, ante el aspecto duro del desierto, ¿sí? Surge la duda y hay preguntas, claro. Surge dudas y preguntas. Como tú dices, tú quieres tener fe, pero a veces surge la duda y te dan ganas de retroceder, de echar hacia atrás. Habremos escogido el camino equivocado. Muchas veces nos preguntamos ¿cómo es que yo todavía sigo sufriendo y sufriendo y sufriendo? ¿Y cómo es esta locura? Entonces, es una situación que se le presenta al hombre otros caminos también, otras ofertas que no son las de Dios. Ojo, y hay que tener cuidado, tú y muchos de los que nos ven, tenemos que tener cuidado en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tantas situaciones que no hemos sanado y porque no hemos sanado no veo a Dios. Y por eso voy buscando mi propio Diosito, voy buscando mis ídolos abiertamente. Y es cuando nos vamos a encontrar todo aquí. Aquí no piensen de que nos vamos a salir, no todos, desde el Papa hasta el último, ¿no? Podemos caer en nuestros ídolos. Por eso todo hombre se encuentra una y otra vez ante la encrucijada, Dios o los ídolos. ¿A quién voy a seguir yo? ¿A Dios o a los ídolos? ¿En quién está mi fe? ¿En Dios o en mis ídolos? Por tanto, si mi fe está en Dios, ¿qué tengo que hacer? Luchar.
porque el pan no es mi seguridad. Quien carece de pan, carece de todo, ¿o no? Quien carece de pan, carece de todo. Y por tanto yo tengo que buscar mi ídolo para que no carezca en mí nada. Ay, lo que pasa es que si yo no estoy cerca de, me voy a morir, dicen a veces las chicas, ¿no? Pero padre, lo que pasa es que no he podido chatear con mi novio porque a mí me da y me da y me da. Y a veces a veces hay chicos en la parroquia que se la pasan todo el día chateando con la novia y llega la noche y todavía sigue chateando y hacen cosas imposibles hasta para poder llegar a verla. Suben loma y bajan loma y todo eso. Pero lo mismo lo hacen con Dios. ¿Dónde está tu seguridad? Entonces, tu seguridad, como es el pan, humanamente, por eso cuando carece de pan, andas mal. Cuando carece de pan, tú ves siempre al demonio en tu familia, al demonio en lo demás, y tú eres el único que estás bien. Ojo, hay que tener cuidado, porque quien carece de pan, carece de todo. La duda, cuando tenemos la duda, nos preguntamos, ¿está Dios entre nosotros? Claro, pero el demonio nos hace dudar, ¿por qué? ¿Por qué hizo dudar a Adán y a Eva? Porque no hay confianza. Quien duda es porque no tiene confianza. Por eso Adán y Eva al final no tenían confianza en Dios. Hermanos y hermanas, yo creo que ya culminamos, ¿no? Ya hemos culminado a tu catequesis viviente. Ha sido tan bueno y todavía no hubiéramos podido quedar otra hora más compartiendo. Yo te invito a que vivas esta cuaresma de cara al Señor, de cara al Señor. No te pongas a buscar excusas, a buscarte tantas cosas que podemos buscar ahora nuestros ídolos para poder huir del Señor. Como Jonás. Al contrario, hoy el Señor hasta te expulsará de la ballena. ¿Por qué? Por salvarte. Te sacará del Sheol de la muerte para darte vida. Por eso nosotros queremos llegar a la Pascua. A esta Pascua visible en la que nos recuerda de que Jesucristo no está muerto, no está en la tumba, sino que ha resucitado. Por eso yo te invito hoy a que vivamos una buena Pascua, una buena Cuaresma, perdón, para llegar a una buena Pascua. ¿Y cómo se vive una buena Cuaresma? Ayunando, absteniéndonos, dando limosna a los pobres. Claro, cooperando también con tu canal, porque al final toda esta evangelización es para que tú puedas encontrarte con Cristo. Por eso, ánimo hermano, que el Señor les anime y les fortalezca en este tiempo de conversión.